Bueno, señores, un nuevo caso de abuso contra menores en la iglesia, pero este caso tiene particularidades importantes que hay que tomar en cuenta. Es el caso del sacerdote José Rosario González, quien atendía una parroquia en Monteplata, no la principal, y hay algo que decir sobre eso también. En este caso fue el arzobispado de Santo Domingo el que dio la voz de alerta sobre lo que estaba pasando. Primero a los padres de una menor y después al Ministerio Público. Esto es una acción sin precedentes de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Sin precedentes que debemos todos reconocer y aplaudir. El comunicado que emitió ayer la Arquidiócesis de Santo Domingo se explica por sí solo. Dice que tras ser informado ese arzobispado de que el sacerdote José Rosario González había tenido, dicen ellos, vínculos indebidos con una menor de edad, el arzobispado de Santo Domingo inició las investigaciones del lugar. Aunque éstas no habían concluido, el arzobispo de Santo Domingo dispuso la suspensión cautelar del sacerdote en virtud de los cánones 1333 y 1334 del Código de Derecho Canónico. Es decir, que Monseñor Osoria, bueno, dice que sin haber terminado las investigaciones, se ve que encontraron indicios, que entonces le dieron la información a los padres de la menor y le dieron la información al Ministerio Público. Entonces, dice que eso fue el 15 de mayo de este año, que la iglesia puso el caso en conocimiento de los padres y del Ministerio Público. Entonces, dice el comunicado, el arzobispado de Santo Domingo, tal y como amerita en estos casos, ha estado colaborando con el Ministerio Público en las investigaciones del lugar. Ya el caso se está judicializando. Ya el sacerdote está preso, está detenido y se le dictarán medidas de coerción. Entonces, dice el arzobispado, este caso es tratado por la Comisión de Protección al Menor creada a principios de año por el arzobispo de Santo Domingo para atender todas las denuncias sobre abuso sexual de menores y personas vulnerables por parte de miembros del clero. Es decir, la Comisión de Protección del Menor creada por el arzobispo de Santo Domingo a principios de este año. Qué bueno que se hizo una institución específica para ocuparse directamente de estos casos. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? En cualquier conglomerado humano hay de todo, hay de toda clase de personas. La mayoría de la gente es buena, pero puede aparecer un terrorista, un asesino en serie, un violador, un corruptor de menores, un ladrón. Entonces, lo que sucede es que cuando una persona comete un hecho y la institución en la cual lo comete y a la cual pertenece inmediatamente lo señala, lo responsabiliza y lo irradia, lo saca, entonces el lodo queda en el que cometió el hecho y la institución queda limpia. Eso es este caso que estamos viendo ahora. Por el contrario, si la institución lo que hace es que encubre al culpable, que tapa los hechos, entonces, cuando la verdad se sabe, lo cual generalmente ocurre tarde o temprano, entonces queda enlodada la institución completa y no solo el que cometió el hecho. Muchas entidades de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, pudiéramos decir que siglos, han estado ocultando estas cosas. Y por eso las cosas llegaron a un extremo que qué bueno, y esto es un aspecto positivo, que los escándalos han sido tales que el Papa ha tomado el toro por los cuernos. El Papa ha dicho basta ya, incluso de gente que él
él mismo defendió porque no creyó unas denuncias que le hicieron en Chile. Y después, cuando le dijeron y él se dio cuenta que eran ciertas las denuncias, los llamó, vengan para que me cuenten. Y a raíz de eso ha habido las acciones que conoce el mundo, porque el mundo conoce lo que se está haciendo. Aquí en la República Dominicana eso ha pasado como ha pasado en muchísimos otros lugares. Aquí tuvimos el caso del hogar de niños que había ahí en Yuma. En Yuma, en San Rafael del Yuma. Eso fue horrendo, sencillamente horrendo. Entonces, ha habido, bueno, el caso de Pensilvania, que es el último grande que se ha destapado, indica hasta una especie de manual. Irónicamente le llamaron los 6 mandamientos para ocultar los casos de abuso, porque tiene un instructivo de 6 pasos de lo que deben hacer si se presenta de lo que debían hacer si se presentaban casos así, para despistar a periodistas, a autoridades del Ministerio Público, etcétera. Entonces, eso ha afectado sensiblemente a la iglesia. Por mucho tiempo se ha tratado este tipo de casos y de denuncias diciendo, eso es una conspiración contra la iglesia. Esa es la vía más fácil y más injusta y más perniciosa y negativa para la propia iglesia, que así se ha negado a sí misma en el pasado a tener la oportunidad de sacar lo podrido desde adentro, en lugar de barrerlos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido un caso reciente, que es el de un joven en el Colegio Agustiniano de La Vega, a quien un sacerdote de apellido Florenzán abusaba de él durante mucho tiempo. 6 años, se entiende. Durante 6 años. Y lo primero es que qué bueno que la iglesia ya escucha las voces de alerta, ya escucha a las víctimas y ya está abierta ¿a qué? A lo que debe estar siempre abierta la iglesia, a la verdad. Fue Jesús que dijo, fue Cristo quien dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces no se hagan prisioneros de la mentira o del ocultamiento de la verdad. ¿Qué reconforta saber que el arzobispado de Santo Domingo creó esa unidad dentro de la iglesia para encargarse de manera directa de todos estos casos y proceder como se ha procedido en este? El de La Vega dio muchísimo más trabajo. Hubo mucho silencio. Las denuncias se hicieron oportunamente cuando estaban sucediendo los hechos y mucho después de sucedido, y es ahora cuando se ha venido a prestar oídos a eso. El joven que fue víctima se lo dijo a psicólogas del Colegio Agustiniano, que le dijeron, no señor, eso no es así. Rechazaron la denuncia. ¿Cuántas personas se pudieron haber salvado de los abusos si lo hubieran hecho a tiempo? Hay que recordar el caso Meregildo, que llegó a extremos porque asesinó a una de sus víctimas y a la novia de este. Bueno, y el caso del el que sacerdote mató a Elvin Taveras, sí, de Villamella, que está sometido a la justicia precisamente después de que supuestamente asesinó a un joven en agosto del año pasado, a Fernelis Carrión, un monaguillo, y dejó su cadáver precisamente tirado en Sabana Grande de Boyá, donde ahora se conocerá este nuevo caso. Sí. En el caso de La Vega, Uchi, ha habido reclamos de la comunidad porque la iglesia finalmente decidió suspenderlo al sacerdote Florenzán. Sin embargo, Fray Miguel Florenzán, ese es su nombre, está siendo acusado de haber violado a un jovencito desde los 11 años de edad, prácticamente hasta los 17, en este colegio agustiniano. Florenzán era el director de la escuela cuando supuestamente ocurrió esto. Se hicieron las denuncias del lugar, tal y como usted informó hace un momento. Aparentemente hay otras víctimas que no se han atrevido a hablar
que no se han presentado en el tribunal porque tienen temor o porque no quieren dar a conocer su historia. Se conoce que hay otros casos u otros posibles casos. De todas maneras, la comunidad ha estado respaldando a este joven que ha decidido presentarse directamente ante la justicia acompañado de sus familiares para hacer esta denuncia. Se ha cuestionado el papel de la iglesia en el momento en que se hizo la denuncia, y para algunos sectores también es cuestionable que la iglesia sea que le dé el apoyo judicial. Aparentemente así es como funciona la iglesia, porque lo mismo ocurre con el cura de Villamella. La iglesia se hizo cargo inicialmente de todos los gastos legales. El argumento de la iglesia es que como se hacen votos de pobreza, estas personas dependen económicamente directamente de la iglesia, y una vez se determine si son culpables o inocentes, ya esa persona corre por su propia cuenta. Pero mientras tanto y mientras el proceso está abierto, la iglesia decide que tenga por lo menos un acompañamiento legal adecuado. Para las víctimas, obviamente, este no es un argumento válido, y ha habido disputas y enfrentamientos con relación a este punto en La Vega. Por eso es lamentable ver que haya todavía algunos sacerdotes que no se estén alineando a lo importante que es admitir cuando se descubren casos como este y que haya sanciones. Históricamente la iglesia ha tapado estos sucesos, así como mencionamos el caso de Villamella. Yo recordaba el caso del padre Johnny en Constanza, que la justicia dominicana no encontró evidencias, pero después el Vaticano envió una comisión y ese cura fue suspendido por encontrarse indicios graves de que estaba abusando y violando jovencitas en Constanza. Una investigación de la Procuraduría General de la República. Pero que la Procuraduría no la concluyó, dijo que no encontró evidencia. Así terminó el caso del padre Johnny. Es la iglesia que lo condena a través de enviados especiales desde el Vaticano. El caso del cura de Juncalito. Ese sí hizo la Procuraduría una tremenda investigación con y levantó todas las pruebas. Lo que pasa es que él logró salir del país antes de que se conociera la denuncia, y el caso se conoció en Polonia. No olvidemos el caso de Wosolowski, que ese sí se conoció antes de que él saliera del país, y se le facilitó la vía para salir de República Dominicana. Cuando el Código Penal sanciona a cualquier persona que encubra al autor de un delito. Pero no solamente eso, sino que cualquier ciudadano que conozca la comisión de un delito, que lo sepa y no se lo diga a las autoridades, también está en infracción de la ley. Y justamente las personas que sabían lo de Wosolowski, lo sacaron para el Vaticano, burlando a la justicia dominicana. Ahí sí no hablaron de injerencias extrañas. Y ese sí es un caso de injerencia, porque sacarle de su dominio, de su jurisdicción, a un autor de un crimen, de varios crímenes, para que no lo juzgue esta justicia y mandarlo fuera, eso sí que es una injerencia agresiva. Pero me parece que en este momento es algo muy satisfactorio saber que el arzobispado dispuso, creó primero ese organismo que se va a encargar, y miren qué bien se ha estrenado, ¿verdad?, que se va a encargar de estos casos, y que además fue la que enteró a la familia de la víctima y al Ministerio Público. El Ministerio Público viene haciendo esa investigación desde mayo, y todo parece indicar que tienen todas las pruebas. En el pasado se ha usado mucho que eso es una conspiración contra la iglesia, que eso es mentira, que eso es una campaña. Por eso, quizás no se refería a estos casos, pero el obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Fausto Mejía Vallejo, quizás ha sido una infeliz coincidencia, ¿verdad?, que haya hablado en los términos en que lo hizo cuando están sucediendo estas cosas. Y ojalá que haya sido así. Pero él se refirió también, y vamos a ver el video, a una persecución contra la iglesia con el tema de los abusos de sacerdotes contra menores. Entonces él dice que a la iglesia nadie la podrá destruir. Creemos que nadie la podrá destruir,
tiene muchos miles de años la iglesia, pero si hay una fuerza que la ha zarandeado y la ha hecho tambalear, ha sido de dentro. Y es justamente a los depredadores sexuales que encubren sus actos con la sotana. Sabemos que son minoría los que cometen estos actos, como en todo el género humano. Los criminales son una minoría. Ahora, nosotros sí conocemos muchos sacerdotes limpios, muchos sacerdotes que viven el amor cristiano, que viven la doctrina cristiana. Bueno, un compañero de nosotros aquí fue el desaparecido y siempre recordado padre Abelino, el padre Abelino Fernández, un hombre que trabajó para los pobres. Conocemos a mucha gente limpia, muchísima gente limpia dentro de la iglesia, pero ojo pelado con los que no lo son. Vamos a ver lo que dijo el obispo de San Francisco de Macorís. Es lamentable, un solo caso que hay es lamentable, pero simplemente es una persecución muy sutil contra la iglesia y anda como persiguiendo cada detallito. La iglesia está continuamente renovándose. La iglesia no es un asunto humano. Lo que pasa es que él se contradice cuando él dice... Sí. Que cada caso es importante, pero a la vez se están persiguiendo cada detallito. En otro momento, porque vi un fragmento mayor, dice cositas, no son cositas. La violación sexual no es una cosita, es un delito. Y en el caso del abuso sexual de hombres adultos en contra de menores es mucho más grave. Es utilizar la autoridad que tiene el director de una escuela, el sacerdote de una parroquia en la que todo el mundo confía, utilizar esa confianza para abusar de niños y niñas de una comunidad. Eso no se puede pasar por alto ni se puede considerar como un detallito. Es importante que la iglesia comience a asumir esos casos con la gravedad que tienen y el nivel que tienen. Y que así como el arzobispado de Santo Domingo ahora no solamente levantó la información y abrió el camino para que el Ministerio Público determinara la gravedad de los hechos por los cuales está siendo imputado este sacerdote de Monteplata, así necesitamos que todos los sacerdotes del país asuman esa posición. La iglesia es mucho más grande, eso lo entendemos, pero lo grave de esta situación es cuando se aprovecha un espacio en el que la familia confía en esa guía, que significa el sacerdote, esa persona que se convierte en muchas ocasiones en el consejero de una comunidad y que esa persona abuse de esa confianza para maltratar y definitivamente cometer estos actos de crueldad que van a marcar la vida de niños y niñas de una comunidad. Entonces, eso es importante. Y una aclaración, y es que al de Sabana Grande de Boyá lo están confundiendo con otro. El que está involucrado en el hecho no es el párroco principal de Sabana Grande de Boyá, que es el padre Confesor Reyes, no es ese, porque obviamente al decirse párroco en Sabana Grande de Boyá pensaron en el principal. Había gente que dice, pero yo no lo puedo creer. Pues no lo crea porque no es él. Es decir, el padre Confesor Reyes es el sacerdote, el que está en la parroquia principal de Sabana Grande de Boyá. Ese no tiene nada que ver con el caso que ha sucedido. El padre José Rosario González, el que está imputado de estos graves hechos, ese está en una parroquia de menor importancia que la principal. Para que quede claro.